Minutos. Y hablando de los menores de edad, pues el concejal Julián Rodríguez Astoque hace una advertencia que es muy preocupante. Yo creo que muchas personas que nos escuchan que tienen sus hijos han sido víctimas de matoneo, han sido víctimas de violencia en su colegio. Entonces, pues llamando la atención sobre esto, dice el concejal, después de un estudio que realizó, y es que se presentan más de 7.000 casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes en el año pasado. Es el reporte, y aparte de eso, pues también se vive este matoneo en las instituciones. Le damos los muy buenos días al concejal Julián Rodríguez, concejal por Bogotá. Bienvenido a Revista de la Mañana. Buenos días, qué gusto siempre poder estar en este espacio y compartir mucha información valiosa sobre nuestra ciudad, como bien lo dices, en este caso sobre los niños, las niñas y los jóvenes que merecen toda la atención y por supuesto no sufrir este tipo de violencias. Así es, Julián, y es bueno visibilizar estos casos para tomar medidas de cómo prevenir estos actos de violencia contra los menores. Hablemos de esa investigación que usted y su equipo realizó sobre estos datos que pudieron pues tomar desde el año 2023. Bueno, lo primero es que la gente me conoce mucho por trabajar por los jóvenes especialmente y dar resultados concretos que mejoren su calidad de vida, pero antes de uno ser joven es un niño y eso implica que cuidar las etapas tempranas de la vida puede ser una prioridad de los recursos de la ciudad, de la toma de decisiones, de la política pública, de las acciones desde el Consejo de Bogotá. Y sin duda alguna hay tres indicadores que son bastante alarmantes en nuestra ciudad, que desafortunadamente no solamente tienen que ver con las entidades del distrito, tienen que ver también con los hogares, las familias, tienen que ver también con el ICBF, las entidades del orden nacional. Y estamos hablando de la violencia sexual, por un lado, que en un indicador bastante lamentable, desafortunadamente sigue creciendo y sigue afectando especialmente a los más pequeños. Estamos hablando de más de 7.300 casos reportados de presunta violencia sexual. Y ante esto, por ejemplo, la ciudad de Bogotá ha logrado avanzar en algo muy importante, como por ejemplo crear una oficina que atienda estos asuntos directamente en la Secretaría de Educación, que desde el año 2022 que ha entrado en funcionamiento ha logrado sancionar y poder atender casos directos y concretos de docentes involucrados, 18 sancionados e inhabilitados hasta por 18 años, pero la justicia real opera por fuera, es la denuncia en la fiscalía, en los trámites ante la justicia, en donde desafortunadamente en esta película también los niños, las niñas y los adolescentes también son víctimas de la impunidad de un sistema de justicia que no responde a este tipo de situaciones y permite revictimización y que los agresores queden libres y permanentemente estén expuestos los niños y las niñas a sus ataques y a sus aberraciones permanentemente. Pero por otro lado tenemos las cifras sobre matoneo y violencia escolar, convivencia, los temas de acoso, los temas de bullying, que son tan alarmantes también y que deben poner a las familias sobre todo en alerta frente a las alertas tempranas, valga la redundancia, que puedan evidenciar sus hijos, sus familiares, los niños y las niñas, que en este caso estamos hablando de más de 3.100 casos. Es una cifra preocupante porque se triplicó desde el año 2019, es decir, en estos 4 últimos años. Hay que decir que a pesar de los esfuerzos, de las estrategias de orientación escolar, de mejorar la convivencia, de clima escolar, es un fenómeno que sigue creciendo y hay que encontrar las razones cuando se trata solamente de un caso de agresión en el aula, pero también cuando se trata ya de una riña que puede suponer un peligro incluso para la vida de estos niños. Y el tema de convivencia escolar y de matoneo está ligado a otro tema muy importante que es, yo creo que tal vez más preocupante por la forma como crece y se desarrolla e impacta a la comunidad, que es el tema de salud mental. Entonces, un niño que sufre de acoso, de bullying, de violencia en las aulas o en su comunidad educativa, perfectamente puede desarrollar un trastorno mental, un trastorno o una enfermedad mental. Y en este caso tenemos el dramático reporte de más de 9.500 casos de conducta suicida. No estamos hablando ni de depresión, ni de ansiedad, ni de estrés. Estamos hablando solamente de 9.500 casos de conducta suicida, que es el hecho de suicidarse, la intención de hacerlo, el intento o la manifestación de querer acabar con su vida, que eso es inadmisible. En Bogotá, 9.500 jóvenes, niños y niñas son perfectamente el tamaño completo de un municipio de este país, pero adicionalmente, entre 4 y 10 años, más de 1.400 casos. Por Dios, un niño de 4 o 5 años ya intentando acabar con su vida. ¿Qué está haciendo la ciudad y el país
para ofrecerle un futuro y la posibilidad de tener un proyecto de vida y no pensar a esa edad tan temprana en quitarse la vida. Es bastante lamentable y eso tiene que ver con muchas variables, tanto la convivencia escolar en el colegio como lo que pueda estar sucediendo en el hogar, si hay maltrato intrafamiliar, si hay problemas económicos, si hay pobreza, si hay falta de empleo en sus padres, tantas cosas que pueden explicar realmente esto que además afecta de manera muy notable también a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes. Entonces, vale la pena que las familias bogotanas, que las personas que nos escuchan hoy puedan conocer estas cifras para de pronto alertarse y decir, oiga, ¿será que mi hijo está bien? ¿Será que de pronto tiene ansiedad? ¿Será que de pronto está desarrollando algún trastorno mental? Poder revisar los comportamientos, poder atenderlos preventivamente desde la atención oportuna en salud, pero también revisar cómo es tu entorno escolar, si está expuesto a algún tipo de violencia o a prácticas que de pronto lo terminen afectando y sin duda alguna a violencias sexuales o basadas en género. Concejal, buenos días. Con respecto, digamos, a este panorama de violencia, de hostigamiento escolar, bullying, que por supuesto pues se ha disparado evidentemente, se han generado también campañas, usted bien lo mencionaba hace un momento, las campañas que hacen los colegios, ¿no? Porque esto también se hace al interior de los colegios, pero ustedes que han podido identificar cuál es digamos, el motivo por el cual se han disparado estos casos y cuáles serían esas posibles estrategias para contrarrestarlo. Bueno, hay muchas razones que uno podría evidenciar. Digamos que en muchos casos, tanto el acoso como las violencias en entornos escolares tienen que ver también con el contexto en el cual se ubican los colegios y se ubican los jóvenes y los niños. Naturalmente, en algunas localidades en donde hay mayores problemas de seguridad, predisposición en los entornos a la delincuencia, al consumo de sustancias psicoactivas, al microtráfico, en otras localidades en donde hay también contextos de vulnerabilidad extrema, de pobreza, en donde hay más riesgos de deserción escolar, por ejemplo, en grado noveno, hay mayor predisposición al conflicto y pues claramente la ciudad después del año 2021 ha intentado recuperarse de manera muy notable frente a los efectos adversos. Sí, concejal, lo escuchamos. Una pequeña interrupción del internet. Esperemos que nuevamente vuelva a restablecerse la conexión con el concejal Julián. Julián Rodríguez, quien nos está contando sobre este estudio que se realizó precisamente por parte de su equipo de trabajo. Julián, lo Hola, hola. escuchamos. Una pequeña interrupción, Listo. continúe. Entonces estaba diciendo, hay unos contextos de seguridad, de crimen, de delincuencia, de barrios que han tenido hoy problemas muy graves que inciden en el colegio, hay consumo, hay microtráfico, hay reclutamiento, incluso 53 niños reclutados en el año 2023 por organizaciones y bandas criminales y esto sin duda alguna permea la convivencia escolar. Pero también por otro lado, los temas de pobreza, los temas de vulnerabilidad social, que sabemos que después de la pandemia ha sido muy difícil para algunos recuperarse y que esos contextos un poco deprimidos requieren de todas las estrategias integrales del distrito, integración social, educación, desarrollo económico, para que realmente pueda potenciarse los temas de mujer. Por eso las manzanas del cuidado también resultan tan importantes, sobre todo para combatir temas como la violencia intrafamiliar. Es un asunto de seguridad que afecta la convivencia y la estabilidad y la tranquilidad de un niño en una institución educativa. Pero también hay que decirlo, yo creo que vale la pena revisar cosas como las redes sociales, como la posibilidad de acceder a más información masiva, de que no haya una regulación en el uso desde muy temprana edad de estas tecnologías de la información y la comunicación, consideramos nosotros que también tiene repercusiones importantes en este tipo de alarmantes cifras como la salud mental, el acoso, el bullying, el matoneo, porque hay estereotipos y modelos de vida, porque hay la posibilidad de pasar a la violencia digital. Desde nuestro equipo tenemos un proyecto para combatir el acoso digital en niños y en jóvenes en Bogotá, porque es un canal nuevo. Entonces, de repente ya no es solamente el que se la monta, sino a través del Facebook, a través del Twitter, a través del Instagram, y entonces cómo generar un montón de presión y de ataques y violencia psicológica o violencia digital a los niños también. Entonces, es cuidarlos en todos los ámbitos y creo que ahí pues la administración tiene un reto gigante. Yo creo, por ejemplo, que una de las soluciones, y la presentaremos al alcalde, es poder descentralizar la oferta de atención en salud mental y eso pasa por primero abordarlo con las familias. Las familias tienen que entender
que ir al psicólogo no es cosa de locos, que tener ansiedad, que tener depresión es normal, que por supuesto es una enfermedad, pero que no quiere decir que sea para estigmatizar, para verlo como un tabú, sino que requiere tratamiento como tener una gastritis, como tener un problema dental y que eso implica periódicamente una visita al psicólogo, que puede haber un tratamiento, que puede haber primero un diagnóstico, ¿cierto? Pero si los padres de familia no son conscientes de eso, nunca le van a enseñar a un niño la importancia de cuidar su salud mental, de visitar al psicólogo, como visitar al médico internista o al gastroenterólogo, de poder prevenir, y esto implica descentralizar la oferta. Nosotros queremos llevar a toda la ciudad a través de estrategias móviles, atención gratuita y preventiva en salud mental a los barrios, a las universidades, a los entornos escolares, a las zonas de alto tráfico de la ciudad, para que la mujer de 40 años que cuida a sus hijos pueda cuidarse a ella, recibir atención y entender que es importante y poder su hijo también en eso y poder invitarlo a sus espacios si es que lo necesitan en algún momento. Es una estrategia muy interesante porque aquí en la mesa de trabajo reafirmamos esa propuesta que usted dice, porque sí, no tenemos acceso y además, siendo sinceros, por el sistema de salud es difícil a veces acceder Exacto. a esas citas psicológicas, a esa cita con un especialista para que nos ayude a entender un poco más la situación que vivimos, porque es una mirada neutral de nuestras situaciones y es necesario. No sé si en ese estudio que ustedes realizaron, concejal, encontraron por parte de los colegios distritales como qué estrategias han implementado en sus instituciones como para poder atender estas situaciones de matoneo, de bullying, y si han sido efectivas o les falta un poquito más, aunque bueno, con estos resultados y con este estudio se ve que sí es necesario obviamente trabajar más en el tema. Potenciarlo, yo creo que el distrito ha innovado, por ejemplo, con algunas herramientas como las encuestas de clima escolares, pues bastante novedoso, se hace en Bogotá, esencialmente Bogotá ha sido pionero en eso y hoy es un insumo muy importante, pues antes no conocíamos lo que sucedía realmente al interior de las aulas, más allá de lo que sabía un profesor, más allá de los casos más graves, pero ahora se hacen encuestas de clima escolar para poder tener la información estadística suficiente y poder plantear una serie de políticas y determinaciones en materia de la convivencia escolar, que es muy importante. Se ha intentado ampliar también la cantidad de orientadores por colegio, porque la situación hace un par de años era insostenible y eso sí se hizo muy juicioso en los últimos 4 años, y es que entonces, tú tenías un orientador para 500 estudiantes de un colegio, un orientador para una jornada de 1.200 estudiantes. Imposible. Así francamente es imposible, pero además no solamente es el orientador, es que una cosa es la orientación escolar, que puede ser un trabajador social, pero otra muy distinta es la atención psicológica que puede brindar un psicólogo. Entonces el componente psicosocial se ha ido robusteciendo en el distrito. Yo debo decir que esa medida ha sido progresiva, pero que tiene que seguir haciéndose, en aumentar la capacidad institucional a través del personal necesario para poder mejorar estos indicadores, sobre todo de atención oportuna y preventiva en el interior de las instituciones educativas. Hay unas estrategias de alertas escolares muy interesantes que el distrito ha liderado, sobre todo para mejorar la comunicación entre las entidades educativas, las instituciones, la Secretaría de Educación, las direcciones locales de educación, cómo trasladar, por ejemplo, esto al Ministerio de Educación también para que puedan concurrir recursos y esfuerzos institucionales. Hace un par de años había una estrategia que se llamaba Río, que era una respuesta inmediata a orientación escolar, y había una serie de patrullas móviles. Hoy ha cambiado de nombre, pero sigue operando el sistema y se ha ido potenciando, y es una serie de patrullas móviles para poder ir a atender, por ejemplo, intentos suicida o casos de crisis de depresión, ansiedad, poder llevar un equipo de profesionales especializados que pueda atender esta materia. Entonces creo que tienen que seguir innovando, pero yo creo que el quid del asunto está sobre todo en cómo no solamente ofrecerlo al interior de las aulas, sino, repito, en los otros contextos y entornos donde el estudiante también convive, donde el niño permanece un tiempo muy importante. Julián, con los buenos días, quisiera preguntarle cómo poder identificar que
este comportamiento que el menor viene presentando no es una problemática que viene desde su casa. Es decir, por ejemplo, que está allí sufriendo de pronto de violencia, de algún tipo de agresión, o que por el contrario lo hace es por la falta de acompañamiento y presencia de sus padres, porque de pronto trabajan, no estudian, y que el niño se siente demasiado solo en su casa y busca refugio en ese tipo de comportamientos o en otro tipo de actividades. En este caso, la mayoría de los profesores son unos héroes realmente, son quienes identifican, están pendientes de evaluar y hacer seguimiento a algunos comportamientos que deben prender el sistema de alertas tempranas que tiene el distrito. Entonces, lo primero es que son los profesores un aliado extraordinario para esto, pero entonces hay que superar también la narrativa de que los colegios son guarderías. Sí, entonces de que yo, papá, dejo a mi hijo y allá se encargan del proceso y descargo toda la responsabilidad formativa integral de mi hijo o mi hija, ¿no? Ahí hay un componente de corresponsabilidad y esta escuela, si estamos hablando de propuestas, la ciudad tiene una deuda enorme todavía en potenciar programas de formación para padres y madres de familia. Escuelas de papás, literalmente, en donde muchas de estas cosas puedan conversarse al interior de las instituciones educativas con más fuerza, con más frecuencia. Entonces, primero, hay que apostarle a una estrategia integral en toda la ciudad de algo que nosotros denominamos y también lo presentaremos al alcalde en las próximas semanas y es un programa de formación en primeros auxilios psicológicos. Los papás, los hermanos, las familias, el ciudadano a pie, el trabajador, tiene que saber identificar cuando a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a mi nieto, a mi compañero del trabajo, a mi compañero de la universidad, puede estar desarrollando un trastorno, una enfermedad mental, cuando tiene ansiedad, qué hacer cuando tiene una crisis de ansiedad o un problema de estrés crónico, o cuando está en depresión y tiene unos efectos sobre sus actividades cotidianas, o cuando puede intentar acabar con su vida. Hay que tener formación no para los primarios, sino para las terceras personas involucradas en contextos de salud mental. Entonces es indispensable ese programa de formación en primeros auxilios psicológicos y en los docentes sí que es más necesario para poder no pasar por alto algunas alertas si el niño viene con golpes, si el niño viene frustrado, si no rinde académicamente, si tiene problemas en conciliar, en dormirse en la clase, si no puede prestar atención, que no, todo ese tipo de factores hay que revisarlos y debe tenerse una ruta clara desde el docente hacia arriba de cómo poder denunciar y poner en conocimiento esto tanto de su familia como de las autoridades, porque en el caso de que sea un tema familiar, muchas veces los niños encuentran en el docente un confidente, hay que activar un protocolo diferente con integración social, el ICBF, la Secretaría de la Mujer, cuando se tratan de casos, por ejemplo, de violencia sexual, violencia intrafamiliar, en donde desafortunadamente los hogares son el principal entorno victimizante y en donde conviven especialmente con los agresores. Tremendo reto, grande, pero es un reto necesario porque es allí, en estos grupos familiares pequeños, donde están los pequeños formándose, que se forma el ciudadano, ¿no? El ciudadano que sepa enfrentar los casos, las situaciones complicadas, que tenga tolerancia a la frustración. Bueno, es algo muy importante y ojalá se pueda lograr que con la alcaldía esa propuesta suya, concejal, se pueda articular y lograr que nuestros colegios tengan unos entornos más sanos en salud mental. Esta propuesta usted nos lo dice que nos la presentará, o la presentará mejor a la alcaldía en un par de semanas aproximadamente. ¿Cuándo podríamos como empezar a hablar de cuándo podríamos tener como una respuesta por parte del distrito, ya para finalizar? A lo largo de este mes, porque este mes el alcalde debe presentar su propuesta de plan de desarrollo y queremos que mucho de esto quede incorporado. Sin embargo, intentaremos aprobar algunas cosas antes en el consejo, pues por supuesto recursos y posibilidad de que esto se materialice a partir del segundo semestre, porque hay que recordar que estamos terminando hasta junio la ejecución del plan de desarrollo y del presupuesto de la alcaldesa Claudia López, y entonces nuevos programas, iniciativas y estrategias solo podrán entrar en vigencia desde junio de este año, cuando empiece a entrar en marcha el nuevo plan de desarrollo y los recursos que apropiará el alcalde Carlos Fernando Galán con todos sus programas y proyectos en donde esperamos incluir este. Muchísimas gracias, concejal, por estar con nosotros, por su tiempo, sé que nos extendimos un poquito más, por la explicación. Está y bien. Estaremos muy atentos entonces a esta noticia y cómo se desarrolle en este año. A ustedes muchas gracias siempre por su
generosidad y por permitirnos en este espacio compartir esta información con la ciudadanía. Feliz tarde.